infectocontagiosa producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que se transmite por vía aérea cuando una persona enferma expulsa bacilos al hablar, al estornudar, al toser, al reír, al cantar. Como bien sabemos, la tuberculosis afecta principalmente los pulmones, lo que se denominaría como tuberculosis pulmonar, pero también puede afectar cualquier órgano del cuerpo, como también la denominada tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Eh, para detener la tuberculosis, la OMS ha formulado una nueva estrategia que se llama Alto a la Tuberculosis, cuyo objetivo es reducir radicalmente la carga mundial de tuberculosis, garantizando que todos los pacientes, entre ellos aquellos que son VIH positivo o los que padecen tuberculosis resistente, se beneficien del acceso universal a un diagnóstico de gran calidad y a un tratamiento centrado en el paciente. También la tuberculosis sigue constituyendo un problema de salud pública en otros países, tal está Paraguay. También urge un sistema adecuado en la prevención y control de la enfermedad en dicha población. Eh, por ejemplo, este país enfrenta una serie de desafíos, entre otros, como el de lograr la disponibilidad de recursos humanos con capacidades de desempeño en la búsqueda de sintomáticos respiratorios en las comunidades e incidir y contribuir con el éxito de la solución de la población de la tuberculosis que los aquejan. Los principales obstáculos para el control de la tuberculosis en la población son las dificultades de acceso no solo en las distintas localidades, sino también la falta de caminos vecinales, la falta de arraigo por parte de los ciertos grupos, el hacinamiento debido a la falta de viviendas adecuadas y en ciertos casos la interpretación de la tuberculosis como maléfico provocado. ¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades del equipo de la salud de la familia? Bueno, el agente comunitario de la salud debe de conocer la atención de la tuberculosis por etapa del ciclo vital, los estándares internacionales de atención de tuberculosis, eh, los, por ejemplo, las definiciones operacionales de la tuberculosis, debe tomar la muestra de esputo según la situación lo requiera, según las guías nacionales del manejo de la tuberculosis, debe etiquetar el frasco para tomar la muestra de esputo con el nombre y apellido, fecha y número de muestra en la parte lateral del frasco, nunca en la tapa. Llenar completamente la solicitud, resaltando el estudio bacteriológico. Este se llenaría en el formulario número 2 con los datos y el estudio solicitado. Proceder a la recolección de muestra de lo estipulado en el reglamento de dicho manejo. Debe llevar a cabo una búsqueda activa de los pacientes que han abandonado el tratamiento en coordinación con el equipo de la UCED. Verificar la tarjeta de vacunación y la presencia de la cicatriz de la vacuna en el brazo derecho del niño. Y si el niño no presenta la cicatriz y no cuenta, por ejemplo, con su tarjeta de vacunación, eh, se entrega al equipo para que procedan con la vacuna nuevamente. Realizar actividades educativas e informativas sobre la tuberculosis en la comunidad. También tenemos lo que es la auxiliar de enfermería, que debe de prácticamente llevar el mismo renglón, conocer la atención de la tuberculosis por etapa, del ciclo vital, los estándares internacionales de atención a la tuberculosis, las definiciones operacionales de la tuberculosis, entre otros. Algo no menos importante, lo que es la tuberculosis extrapulmonar. Esta afecta frecuentemente a personas con baja inmunidad,
como lo son las personas, los niños y los individuos afectados por el VIH. Los síntomas están relacionados por el órgano afectado, acompañando de síntomas inespecíficos, generalmente de inicio de, de insidioso, como la sensación febril, vespertina, debilidad en general, disminución del apetito y pérdida de peso. Entre las distintas que se pueden padecer está la tuberculosis pleural, la tuberculosis ganglional, la tuberculosis meningea y la tuberculosis laringea, entre otras. La tuberculosis pulmonar es nuevamente motivo de sorpresa el encontrar extensas lesiones radiológicas pulmonares frente a una ausencia total de signos semiológicos al examen físico. Cuando estos existen, están representados generalmente por pequeñas áreas de crepitaciones en las partes altas de los pulmones. Está la tuberculosis extrapulmonar. Bueno, en esta los signos son de acuerdo a la localización en que ésta se presenta. En los cuadros ganglionales se presenta aumento del tamaño de los ganglios, localizado frecuentemente en la región cervical y supraclavicular, y pueden observarse signos inflamatorios y trayectos fistulosos con drenaje de material gaseoso. Hasta aquí mi exposición, espero que le haya gustado y va a continuar mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Eline Guzmán y yo le estaré hablando sobre el tratamiento de la tuberculosis. El DOTS o TAES, según la OMS, es la estrategia conocida por sus siglas en español, que significa tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Es la estrategia más costo efectiva para tratar la tuberculosis en el mundo. El tratamiento de la tuberculosis consiste en dos fases. La primera fase, llamada fase intensiva o inicial, y esta pretende un rápido efecto bactericida y una negativización del esputo, junto con la mejoría clínica. La segunda fase de continuación, que sería la fase 2, es donde el tratamiento está diseñado para eliminar los bacilos que quedan y evitar las recaídas. Los fármacos de primera línea utilizados en el tratamiento de la tuberculosis son los siguientes: la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, el etambutol y lo que es el streptomicina. El esquema de la tuberculosis sensible se toma en cuenta lo siguiente: casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva, los casos nuevos de tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa, los casos de tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis infantil, formas severas de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar infectadas o no por el VIH. Pacientes retratados, es decir, que hayan abandonado el tratamiento, que tengan recaídas, hasta tener el resultado y el cultivo del test de sensibilidad. Este tratamiento tiene una duración de 6 meses, con excepción a las formas graves, ya sea la meningitis, el mal de Pot, miliar o diseminada, y en lo que es la asociación con VIH, que son tratadas en 12 meses. La fase inicial, en esta se utiliza lo que es la rifampicina, isoniazida, piracinamida y el etambutol. Los medicamentos de primera línea se presentan en comprimidos combinados. Estos medicamentos se administran diariamente, excepto los domingos, bajo una supervisión estricta de lo que es el personal de salud, por vía oral durante 2 meses. Esta fase consta de 52 dosis. Si la baciloscopía es positiva al final del segundo mes, prolongar 1 mes más de la fase inicial y solicitar el cultivo y el test de sensibilidad. El esquema se ajustará según el resultado del cultivo y del test de sensibilidad. Fase 2 o fase de continuación. Se utilizan las drogas rifampicina e isoniazida, asociadas en un solo comprimido, administradas diariamente bajo la supervisión del personal de salud o de un agente de salud, excepto los domingos, por vía oral durante 4 meses. Esta fase consta de 104 dosis y en los casos de tuberculosis grave, ya sea como la meningitis, el mal de Pot, miliar y diseminada, y en la asociación con VIH,
Esta fase dura 10 meses. Se recomienda que en los 6 meses de la duración del tratamiento del paciente con VIH, el médico trate de prolongar de acuerdo a la evolución clínica hasta completar los 12 meses. Control de contacto. Conceptos generales de caso índice. El caso índice es el primer caso de tuberculosis nuevo recurrente en una persona de cualquier edad, en un hogar específico u otro lugar comparable en el que otros pueden haber estado expuestos a la tuberculosis. El contacto. Esto es cualquier persona que ha estado expuesta con un caso índice. El contacto en el hogar, que es una persona que comparte o haya compartido con el caso índice en el mismo espacio cerrado por varias noches o durante periodos de tiempo prolongado, o con frecuencia durante el día durante los 3 meses anteriores al inicio del episodio del tratamiento actual. El contacto cercano es una persona que no está en el hogar, pero que comparte un espacio cerrado como un lugar de reunión social, lugar de trabajo, establecimiento, por largos periodos durante el día con el caso. Tratamiento de tuberculosis durante el embarazo. Las mujeres embarazadas deben ser tratadas con esquema de tuberculosis sensible. En casos de monoresistencia o RAFAS, no es indicado el uso de los aminoglucósidos, que es porque esto presenta un riesgo de lesión en el nervio auditivo del feto. Las reacciones adversas a los medicamentos de antituberculosis. Los efectos secundarios generalmente ocurren en el primer trimestre del tratamiento. Algunos efectos secundarios no requieren la interrupción de la medicación y los efectos secundarios graves son raros, pero requieren la interrupción inmediata del tratamiento, hospitalización y lo que es un cambio terapéutico. Entre las reacciones adversas leves o moderadas tenemos lo que es la tendinitis y la cefalia, y entre las reacciones graves tenemos lo que es la ictericia y la púrpura trombocitopénica, entre otras. Hasta aquí mi parte. Saludos, yo soy Fredison. Yo les voy a hablar acerca de los exámenes de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Para la tuberculosis pulmonar, los médicos deben hacer varias preguntas si el paciente tiene antecedentes de exposición a la tuberculosis, de infección o enfermedad de tuberculosis. También es importante tener en cuenta los factores demográficos de esta enfermedad, por ejemplo, país de origen, edad, raza o grupo étnico. Pues el examen físico es muy importante, lo cual puede proporcionar información valiosa sobre el estado general del paciente y otros factores que podrían influir en el tratamiento contra la tuberculosis, como la infección por el VIH u otras enfermedades. Para detectar la infección por tuberculosis, se hace una prueba cutánea de la tuberculina de Mantoux o una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Es necesario hacer más pruebas para confirmar la enfermedad de la tuberculosis. En ese caso, una radiografía de tórax, sobre todo la parte anteroposterior, se va a hacer muy importante y lo cual va a detectar anormalidades en el pecho.